¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a su programa Charlas de Leyenda. Como siempre me acompaña mi compañero Abraham Villedas. Abraham Villedas, no se me había olvidado el nombre. Estaba dándole Énfasis. el peso que traigo. El peso, sí, el sobrepeso, pero bueno. Hoy nos encontramos sobre la calle de Belisario Domínguez, aquel senador chapaneco que anecdóticamente nos dice la tradición que le cortaron la lengua en época de Victoriano Huerta. Sí, y me parece que justo lo dices tú muy bien, lo dice la tradición. Para todos dentro de nuestro imaginario popular, le cortaron la lengua a Belisario Domínguez, sin embargo, no es cierto. No. Sin embargo, la propia familia ha desmentido eso cuando se llevó a cabo la sepultura de Belisario. La lengua estaba ahí. Recuperando el cuerpo de Belisario. Porque él va a ser asesinado en lo que es el panteón del Joco, allá en la zona de Coyoacán. Pero obviamente nunca dicen dónde estaba la sepultura hasta que agarran al matarratas, que es el que se encarga de asesinarlo, y confiesa dónde está enterrado el cuerpo de Belisario Domínguez, y es localizado con su lengua. No era Llevedía en Springfield de los Simpsons. Sí, estaba pensando también yo en Jeremías de Springfield. Ajá, sí. Exactamente. Pero nos encontramos en la calle de Belisario Domínguez y tenemos a nuestras espaldas este hermoso templo que está dedicado a San Lorenzo, aquel santo que nos recuerda, sobre todo los cocineros, no me podrán dejar de mentir, que es el santo patrono de los cocineros. Nos dice la leyenda árabe que él no aceptó negar la religión cristiana que profesaba en ese momento, y es literalmente martirizado, llevándolo sobre una hoguera. Él es un santo logrado a la parrilla. Sí, el martirio de San Lorenzo es sumamente cruel, sumamente retratable, y hay un cuadro en el Munal de gran formato en árabe virreinal que nos habla precisamente del martirio a San Lorenzo. Aquí, por ejemplo, si Lore no, porque Lore no trae la cámara. Si Oralia alcanza a switchear la parte del centro, encima de la puerta, nosotros tenemos un personaje que está sosteniendo en su mano derecha una especie de rectángulo, pues justamente una parrillota. Hay que recordar que a los santos, cuando se representan en esculturas o en pinturas, ellos son retratados, pintados, dibujados con su instrumento de martirio. En este caso, San Lorenzo fue colocado a la parrilla exactamente, como ya lo dice, hizo bien la referencia Alejandro, es recostado en una parrilla, el fuego está cociéndolo literal. Se dice que dentro del martirio él pronuncia una frase que es: ya me cocí mucho de este lado, ya voltéenme. Y entonces le dan la vuelta a San Lorenzo para terminar de achicharrarlo. Como dice bien Alejandro, es considerado como santo patrono de los cocineros, de los chefs, aunque los chefs o los cocineros tienen dos santos patronos. Uno es San Lorenzo y el otro es San Pascual Bailón. Sí. San Pascual Bailón, que tenía que ver mucho más con la parte de conventos, porque en un convento franciscano, San Pascual Bailón era el encargado de la cocina, de dar de comer a los frailes. En medio de todas las quehaceres que él tenía, aparte de hacer la comida, obviamente hacer la cocina, él no le daba tiempo de hacer oración delante del Santísimo Sacramento. Su leyenda nos cuenta que él le pide a Dios que le ayude a hacer oración delante del Hijo Sacramentado, y un par de angelitos bajan cargando una custodia para que él haga oración, y otros angelitos empiezan a cocinar y a hacer la cocina. De esa manera, San Pascual Bailón tuvo a tiempo la comida y pudo hacer oración. De modo que hasta la fecha es tradición que una persona que no le está quedando bien la comida, que se le pasó de sal, no se le cuece la comida, exactamente, que no se cuecen los tamales, que el maíz no está floreando para el pozole, hay que rezarle a San Pascual Bailón y hay que decirle: San Pascual Bailón, atízale a mi fogón. Es la manera en que se le invoca a San Pascual. Y bueno, está San Pascual, pero aquí este es el convento de San Lorenzo. En algún momento también este espacio fue ocupada como escuela de artes y oficios. Ajá. Ya un tiempo, estamos hablando mucho más sí, para la primera estuvo en San Francisco, del que hablábamos la semana pasada. Exacto. Y aquí además también una de las imágenes populares más importantes que se veneran
es la de El Señor de los Trabajos. Sí. La imagen que nosotros vemos, hay una lona colgada. Desafortunadamente no encontramos personal en la oficina para poder ingresar a grabar y pues no nos podíamos meter así nada más. Pero allá adentro está la imagen del Señor de los Trabajos. Es una especie de... ¿pasta de caña? Sí, una imagen hecha de pasta de caña. Pero importante que tengamos como devoción al Señor de los Trabajos en un lugar que se ocupó como escuela de artes y oficios. Claro. ¿No? O sea, al final de cuentas tú aquí venías a aprender a trabajar. Literalmente, llegabas a aprender a un oficio. Y bueno, pues aquí está el Señor de los Trabajos como elemento fundamental. Volviendo a la fachada, en la parte alta donde está la ventana, nosotros miramos una imagen de San Agustín de Hipona. San Agustín en su imagen iconográfica tradicional, esta mitra que está sobre su cabeza, obviamente, denotando en la mano izquierda denotando que es obispo. Una maqueta de la iglesia, y en la mano derecha una pluma. Hay que recordar que San Agustín es considerado como doctor de la iglesia. Sí. Por eso tiene la pluma, por eso tiene la maqueta de la iglesia, y como bien dice Alejandro, en señal de obispo, por eso tiene la mitra colocada en la cabeza. Este espacio que nosotros tenemos acá, bueno, pues fue uno de los conventos más importantes dentro de la Nueva España, pero además también está inserto en un camino donde nos encontramos más conventos. Sí. Adelante nosotros podríamos llegar un programa que también ya hicimos hace algunas semanas, el convento de Santo Domingo de Guzmán. Ajá, básicamente claro. Llegaríamos acá, pero a donde vamos a caminar ahora, a donde nos vamos a dirigir, será en dirección hacia el eje central, hacia el convento de la Concepción. Entonces vamos a cruzarnos hacia el otro lado, vamos a cruzarnos con mucho cuidado. Comentándote algo de las concepcionistas, es realmente reciente que les dan su constitución independiente. Durante algún tiempo se les consideró como una parte anexa a los franciscanos. De hecho, hay unas concepcionistas franciscanas todavía y otras concepcionistas que no son así como los concepcionistas. Pero ambas dependen tienen la misma... el carisma. Sí, el carisma, la misma constitución. Bueno, esa es una cosa que se da, ¿no? Inicialmente, las primeras concepcionistas que nos van a llegar aquí a la Nueva España, nos van a llegar hasta 1540. Por cuanto a la orden, como mujeres. Ok, ¿no? Nos va a llegar en 1540, porque es hasta 1516 que sí les reconocen, les dan ese carácter de concepcionistas, les dan la constitución, les permiten hacer la orden, y relativamente es una orden que se vuelve muy famosa rápidamente. Pero, ¿tú qué año de consagración, de construcción del templo tienes, del convento? No, yo tengo la llegada de 1540 todavía. Porque el convento se erige en 1530. Sí. El convento se erige en 1530, es por órdenes de Fray Juan de Zumárraga que se levanta este convento. Es muy importante porque es considerado el primer convento femenino, no solamente de la Nueva España, no solamente del territorio que ahora llamamos México, sino este espacio fue el primer convento femenino en todo el continente americano. Eso es muy importante, estuvo sucediendo en 1530. Fray Juan de Zumárraga, un franciscano, obviamente tenía que ser un convento de monjas concepcionistas. Si bien es cierto, podríamos pensar que las clarisas están más cercanas a la orden de San Francisco. La concepción era una cuestión muy importante por cuestiones económicas. Por razones de dinero. La regla de la concepción no es algo no tan fácil. Cualquier persona o cualquier mujer podía entrar a este convento. Era verdaderamente grande. Entonces, si Oralia nos regala un paneo desde esta perspectiva, me parece que se aprecia de forma muy, muy hermosa la arquitectura de este convento, que es un convento, obviamente, era mucho más grande. Así como platicábamos en su momento sobre el convento de San Francisco, el convento de la Concepción, de igual forma, era una especie de microciudad también dentro de la propia Ciudad de México. Mucho más, sí, era mucho más grande, era mucho más ostentoso. Sí, porque inclusive las hermanas concepcionistas llegaron a tener hasta servidumbre. Sí, algo que era muy importante
la Orden de la Concepción era esa cualidad, la posibilidad incluso de tener sirvientas, de tener personas que te ayudaran en los quehaceres al interior. Entonces, dentro de una celda concepcionista podíamos encontrar no solamente el espacio para la religiosa, sino también el espacio para la mujer que le acompañaba en el servicio. Y si esta mujer que le ayudaba en el servicio tenía hijos, pues obviamente también estaba dentro de la celda. Sí, originalmente la iglesia tenía su propio convento. Con las leyes de reforma es que se va a crear también este callejón que fue creado específicamente para dividir la iglesia del convento, y tuvieron los republicanos triunfantes en ese momento, no sé si como afrenta o como manera de demostrar que ellos habían ganado, que le ponen por nombre el callejón del 57, recordando aquella ley de desamortización de los bienes de la iglesia conferida o contenida en las leyes de reforma de 1957. Sí, y actualmente es una calle, un callejón que nos conduce a la parte trasera del Museo Nacional de Arte, y es ahí donde está también la famosa vieja casona de Xicoténcatl, donde se reuniera en algún momento el Senado de la República. Salía a espaldas de lo que fue también el convento de San Andrés, aquel convento donde tuvieron a Maximiliano en su segundo embalsamamiento, ¿sí? Donde lo perfecciona porque venía muy descompuesto de allá de Querétaro. Ahora, el convento de la Concepción, arquitectónicamente tenemos que decir que es una construcción obviamente no del siglo XVI, no es la construcción de 1530, es una construcción bastante, por así decirlo, reciente, entre comillas. Del siglo XVII. Es una construcción del siglo XVIII. Ya 18. Es una construcción del siglo XVIII que ha sido dañada por el paso del tiempo, que ha sido dañada por el paso de los sismos de la Ciudad de México, por el hundimiento, subsuelo, ¿no? Por el hundimiento que padecemos, pero arquitectónicamente el convento de la Concepción forma parte de la idea original dentro de la construcción de conventos, a partir de puertas pareadas. Prácticamente todos los conventos de la Nueva España tenían este tipo de puertas colocados sobre la parte sobre la calle, exactamente, sobre la misma acera. ¿Cuál es la razón? Si ustedes piensan en algún templo, en cualquier templo, básicamente la entrada que nosotros tenemos es por la parte trasera. En cambio, en el caso de los conventos de monjas, la parte trasera de los conventos es ocupada para el coro alto y el coro bajo. El coro alto es donde regularmente las religiosas escuchan la celebración litúrgica, mientras que el coro bajo es el espacio que en algún momento se ocupa para la profesión de fe, se ocupa para la velación de las religiosas y se ocupa también como cementerio, la parte del coro bajo. Y bueno, también atiende a cuestiones procesionales. Hay que recordar que gran parte de los templos en la Nueva España tenían atrios, sobre todo los que están abocados a santos, varones. Las mujeres, las que están dedicados a mujeres o a santas, obviamente lo tenían para hacer las procesiones. Entraban por una puerta y salían por la otra. Más allá de procesiones, es una cuestión utilitaria del espacio. O sea, si no tenemos dónde poner la puerta, la ponemos a un lado. Y si la puerta de al lado va a ser más chica, pues ponemos dos. Eso es algo que encontramos en todos los conventos novohispanos, en Guanajuato, en Zacatecas, en Querétaro y obviamente en el resto de la Ciudad de México. Este espacio que nosotros tenemos, bueno, alcanzamos a mirar los arcos que nos dan acceso. Son técnicamente arcos de medio punto, pero por ahí un poquito el acceso está marcado por la mitad de un hexágono que podríamos pensar. Poligonal. Y la piedra clave que está exactamente a la mitad del arco, bueno, pues adornada con algunos motivos herbales. Aquí hay que notar que estamos insertos en una tradición todavía de arquitectura barroca, pero notemos que ya hay un camino que empieza a avanzar hacia el clasicismo. Ya claro. Aquí ya no tenemos las columnas estípites, aquí ya tenemos la presencia de herrajes en la parte de las ventanas. Inclusive podríamos pensar de una aparición de arquitectura
herreriana, Ajá. muy parecida a la que tenemos en la fachada de la parroquia de San Juan Bautista, Bueno, en Coyoacán. Sí, la herreriana también también no es es también va muy de la mano con el barroco, ¿eh? Sí, el estilo herreriano, para que nos quede claro, es básicamente el estilo de construcción que comunica al barroco con el neoclásico. Básicamente es el paso de transición lo que tenemos Un en ejemplo, por ejemplo, obviamente no está en México, es el Escorial. Entonces, en cuando España. ustedes vayan al Escorial, bueno, No, se pero darán pueden ver cuenta algún tipo de imagen del Escorial. Ahorita les que vamos es a poner 100% una imagen del herreriano. Escorial, la vamos a sacar de la bolsa. Aquí está su imagen del Escorial para que la conozcan, para que la vean, y les quede claro. Está abierta el convento. Vamos a ver la oportunidad de ingresar. Ahorita síganos y vemos a ver qué onda. Vamos a ver si nos corren o no. Esto no va a quedar grabado, pero si nos corren. Aquí le están quemando las patas al diablo. Si Si tuviera, bien que la cámara se pone empieza a a bailar. volar, motiva. Bueno, vamos a ingresar. Pues ya hemos logrado entrar a este espacio, a la nave del templo. No encontramos a personal de la oficina, pero bueno, estamos haciendo este pequeño paneo rápido para que ustedes ubiquen el interior. El altar, que está 100% elaborado en neoclásico. estilo neoclásico. Hay que recordar que muchos de los conventos que eran barrocos en su momento, en el siglo XVII, en el siglo XVI, cuando llega la modernidad, para ese tiempo, Casi de la mano de para cuando llega la modernidad del neoclásico hacia finales del 18, principios del 19, técnicamente todo lo que era barroco se empieza a volver neoclásico. Y es lo que nosotros podemos apreciar en este lugar. En este punto ustedes aprecian en la parte más alta de ese retablo una imagen de una purísima concepción, particularmente aquí una imagen que hace alusión muy parecida a la Virgen del Apocalipsis, ¿no? Esta De hecho, mujer es una vestida con eso. Es apocalíptica la Virgen de la Concepción. Es una virgen muy parecida también a la Virgen de Guadalupe. Hay que recordar que la Virgen de Guadalupe es una purísima concepción, y la Virgen de Guadalupe también hace alusión a la Virgen a la mujer que aparece reseñada en el Apocalipsis de San Juan. Cuando nosotros vemos este tipo de columnas completamente lisas, es cuando nosotros nos enfrentamos a la arquitectura neoclásica. También veamos la parte del remate, una especie de arco que está en la parte alta. Bueno, ahí con el rompimiento de gloria del Espíritu Santo es importante. En las pechinas tenemos a doctores de la iglesia pintados. En general son En ocasiones son evangelistas. evangelistas, en este caso son doctores de la iglesia. Y pues ya prácticamente para irnos saliendo de acá, Lo que mencionabas del coro alto. sí, hacia la parte trasera, esa reja que ustedes miran en la parte alta, pues corresponde directamente al coro alto, porque está alto, Está muy alto. porque está arriba. Y en la parte baja hay una reja también. Esa reja, bueno, corresponde propiamente al coro bajo. Piensen ustedes que cuando una religiosa profesaba sus votos, esta religiosa era ingresada a esa reja. Técnicamente sería la última vez que su familia la vería, tal cual, y la podría abrazar. Porque una vez que la religiosa entraba al convento, una vez que pasaba esa reja, del otro lado su cabello era cortado, le era quitada la ropa del siglo que traía, es decir, la ropa común y corriente de la época, se le quitaba. Y su rasgo de la vanidad, como mencionaste, que era el cabello. Se le quitan las posesiones económicas en el sentido de lo que tuviera que ver con colguijes, aretes, todo ornamentales, ¿no? Sí, todo lo que tuviera que ver Accesorios. con oro, se le despoja, y aquella mujer, cuando la cortina del coro bajo se abre, ya aparece como una nueva religiosa de la Concepción. ¿Por qué decíamos que su familia no la vuelve a tener cerca? Porque aunque existiera una cita, una entrevista, aunque la fueran a visitar al convento, siempre estas entrevistas se realizaban en el locutorio, y el locutorio, la religiosa y su familia estaban siempre divididas por una reja, y en algunos conventos inclusive por una
por una cortina. Sobre Entonces, todo aquí es importante. con los concepcionistas que dentro de sus votos tenían el de clausura. Sí, era algo fundamental. Vamos a salir y podemos platicar de eso. Las religiosas, una religiosa cuando toma sus votos, el programa pasado hablábamos de la Orden de San Francisco y hablábamos de los votos de castidad, pobreza y obediencia. Ajá. En el caso de las religiosas, los votos son 4: castidad, pobreza, obediencia y clausura. La clausura es fundamental. Eso significaba que a la persona, inclusive después de muerta, no iba a poder salir del convento. ¿Por qué? Porque al morir sus restos iban a ser sepultados dentro del coro del convento, en el coro bajo, y posteriormente, después de ciertos años de estar en este sitio, los restos se mueven hacia una especie de osario común, de una fosa común, donde se colocaban donde se colocaban los huesos. Sí, generalmente 7 años, más o menos. Ahora, vamos a ver un pequeño detalle que está acá en la pared. Tenemos un pequeño marco de cantera, con algunos, ¿cómo se llaman esas cosas? Roleos, con algunos roleos que están custodiando este espacio. En algunos... el sobremarco que está en esta entrada, estamos viendo completamente el estilo neoclásico también ya en el exterior. Sí, aquí lo que a mí me interesaría analizar serían 2 cosas. El marco que tenemos allá adelante es un marco muy barroco, y el marco que tenemos acá arriba ya es un marco muy neoclásico. Para que ustedes puedan apreciar la diferencia, bueno, noten en este momento la sobriedad de la creación de este marco, las líneas rectas completamente, lo que nos evocará todo el tiempo a lo griego y a lo romano, mientras que el otro marco que tenemos con motivos herbales, que tenemos con los roleos, pues claramente tiene que ver directo con lo barroco. Entonces, bueno, es para que nos quede claro más o menos la diferenciación. No, y también de estilos. se puede observar también el deterioro que ha tenido la iglesia y en las intervenciones que ha tenido. Ya hemos sido el siglo XX, ya con el gobierno del siglo, las iglesias que se ven incrustadas en el costado de la iglesia. Sí. Para que tratemos de ver cómo era la vestimenta de las religiosas concepcionistas, ellas vestían de blanco con negro y en el día de fiesta usaban una capa de color azul cielo. Obviamente la Orden de la Concepción tiene que ver directamente con la Virgen María, y obviamente para las cuestiones de liturgia, para las cuestiones religiosas litúrgicas, el color azul es el que le corresponde a la Virgen María. Su celebración principalmente se lleva a cabo el 8 de diciembre, la fiesta de la Concepción. Es cuando hay mayor fiesta por allá en el barrio de La Conchita, obviamente en Coyoacán, por ejemplo. Ahora, hacia el fondo tenemos una capilla. ¿Nos quieres platicar algo de esa? Mira, básicamente en algún momento estas capillas llegaron a ser como una especie de ayuda a las personas. Inclusive había comederos donde la gente podría venir, la gente de escasos recursos o de nulos recursos, eran de alguna u otra manera sostenidos por las concepcionistas. Es más, de hecho, todavía yo siempre soy de la idea de que la ciudad reclama los lugares. Al día de hoy todavía no se... Me imagino que por cuestiones de la pandemia está suspendido, pero si se alcanza a ver esa construcción de color lila al fondo, todavía seguía funcionando hasta hace unos meses como un comedero comunal para las personas. Por eso podemos apreciar que hay mucha gente indigente. Sí, y ahorita ya hay menos. Antes había más todavía. Vamos a avanzar, vamos a pasar hacia la capilla. Estaría bien que la miráramos, que la notáramos, para que la conozcan, para que conozcan la parte de la arquitectura. Durante mucho tiempo estuvo abandonada. Es más, de hecho se convirtió en vivienda de gente que no tenía casa. Relativamente hace yo creo que unos 4 años que fue la exposición del Philux, de la iluminación de algunos recintos, fue recuperada esta capilla porque era uno de los puntos que estaban en el Philux. Y esta capilla, tú debes de tener quizá mejor el dato.
debe formar parte de las primeras capillas que manda levantar Cortés después de la conquista. Inmediatamente después de la conquista, después del 13 de agosto de 1521, Cortés manda a fundar una serie de capillas alrededor de la Ciudad de México. Dentro de esas capillas estaba, por ejemplo, la capilla de la Conchita en Coyoacán, la capilla de la Conchita en Tepito, la capilla que se encuentra sobre el circuito interior y la calzada México-Tacuba, y muy seguramente también esta. Eran una serie de capillas que servían para dos cosas: para marcar hasta cierto punto límites de la ciudad, para marcar esta bendición y para agradecer a Dios que se había llevado a cabo propiamente la conquista. Ahora, esta capilla muy seguramente tenía alguna advocación o estaba dedicada a Jesús Nazareno. Si miran en la parte del nicho, en la parte central, tenemos la presencia de una figura que hace la alusión de que está cargando algo sobre el hombro. Lo que no sería no sería específicamente raro, considerando que tanto la iglesia construida por Cortés, mandada a hacer por Cortés, y el hospital precisamente tiene esa advocación de la pura y limpia concepción de María y Jesús Nazareno. Sí, es algo muy importante. Las devociones son trascendentes. Si ustedes se preguntan por qué la aparición de la Virgen de Guadalupe tiene que ver con una Virgen de la Concepción, hay que pensar que hacia el siglo XVI el mundo católico, el mundo cristiano se está peleando por saber si María fue concebida sin pecado original o no. Y es un dogma que se está peleando en Europa. En Europa, ahí vino el rompimiento de obviamente los luteranos, y la contrarreforma, que es directamente con los jesuitas. Entonces ese es un concepto muy importante, y es tan importante que se tarda todo el siglo XVI, todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX, y es hasta el siglo XX cuando se autoriza como dogma de fe la idea de la purísima concepción de María. Entonces sí es como bastante importante. Vamos a caminar un poco. La reivindicación de la mujer, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, anteriormente, el ejemplo de mujer que teníamos era Eva, y a Eva la pusieron como la dadora del pecado original, y viene a reivindicarlo María, y precisamente es en los concilios de Trento donde se va ya a delimitar perfectamente la imagen y la ideología o idiosincrasia que se va a tener sobre María. En este punto, hablando de la Virgen María, si tienen la oportunidad de hacer un acercamiento, encima del nicho está justo el anagrama de la Virgen María. Se aprecia claramente una M y una A en referencia a la abreviatura del nombre María. En muchas de las casas, vamos a seguir caminando, en muchas de las casas novohispanas llegábamos a encontrar este tipo de elementos presentes, haciendo referencia a la protección que hace María con la casa, con los habitantes, con los que están ahí dentro de aquella casona. Sí, no es raro lo que dices sobre Hernán Cortés, porque inclusive todavía a Cortés lo venía acompañando un cuadro de la Inmaculada Concepción de María. Entre esos todavía se conserva en el Hospital de Jesús, en el patronato, en la dirección del patronato. Ahí podemos encontrar ese cuadro todavía que traía Hernando de Cortés. Okay. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer, vamos a caminar, vamos a caminar hacia la parte lejana de la ciudad. Técnicamente aquí norte. Nos estamos yendo de la zona que fuera parte de la ciudad novohispana, porque ya estamos en los límites. La zona que tenía que ver con la Lagunilla, ¿no? La zona que tenía que ver con Tepito, eran completamente las lejanías de la capital novohispana. Para este lado ya ni siquiera había gente de bien viviendo. Era como dice Alejandro, los barrios de indios. Eran los barrios que estaban en la periferia, y no solamente estamos hablando de esta zona. Si nos vamos del otro lado de la ciudad hacia donde se encuentra hoy en día el metro Pino Suárez, el metro San Antonio Abad, era exactamente lo mismo. Lo mismo pasa hacia el otro lado. Si nosotros cruzamos lo que actualmente es Paseo de la Reforma, también eran completamente las lejanías de la Ciudad de México. Si de por sí ya la Alameda se consideraba en los linderos de la ciudad, ya más para allá era mucho más complicado el asunto. En la parte hacia San Lázaro, el límite de la ciudad no lo marcaba propiamente el lago
el lago de Texcoco, el lago de México, que ahí se juntaban sus aguas, y estaba la presencia del Albarradón de San Lázaro, ¿no? Ese Albarradón de San Lázaro, que es a donde estaban los basureros. Estaban los basureros, pero también donde estuvieron los bergantines de Cortés para el último choque para la conquista. Sí, vamos a cambiar bergantines que hizo Cortés. Es más, por allá también se llegó a dar un quemadero de la Inquisición en San Lázaro. Allá también estuvo el quemadero. Dicen algunas crónicas o algunas fuentes que ese quemadero era para los sométicos, la sodomía. Hay que recordar que no era un delito que persiguiera la Inquisición. ¿Qué? La sodomía. ¿Cómo no? No, pero no tenía que ver específicamente con la parte religiosa. Claro que sí. Los sodomitas eran perseguidos por el Tribunal Santo Oficio. Antes ahí estaban los sodomitas. Estás incurriendo en un pecado carnal. Así no hay que olvidar a Sodoma y Gomorra. Claro, los sodomitas era uno de los... Si bien es cierto, aquí algo debe de quedar muy claro. No hacían una quema por sodomía. Muchas veces era el escarnio público. Muchas veces era la pena corporal, los azotes, la picota. Pero sí, no necesariamente inclusive el uso del San Benito. Exactamente, el uso del San Benito. Que el uso del San Benito era general para todos los acusados. Sí, pero también los que llegaron a sobrevivir a la Inquisición, también los obligaban a vestirlo por determinado tiempo. En determinadas festividades. En determinadas festividades religiosas tenían que portar el San Benito, eso sí. Pero bueno, también en la zona de San Lázaro fue donde estuvo el leprosario de la Ciudad de México. Sí. Es donde estaba el hospital para leprosos. Hay que pensar que una persona leprosa, una persona con lepra, era una persona sumamente indeseada, ¿no? Porque se consideraba como algo muy contagioso para lo cual no existía cura. Es que no, inclusive la medicina que se practicaba en aquellas épocas pues era la medicina hipocrática, la medicina de los humores. Aquel desbalance que tenían los humores te provocaba alguna enfermedad, y dentro de esos humores también la lepra era una carencia de ese humor. Sí, y aparte el fundador, si mal no recuerdo, es el doctor Pedro López. Pedro López, el primer gran doctor. Que nos llega aquí, el primer que llega a la Nueva España, exactamente. Bueno, el primer europeo que llega aquí. Sí. Porque aquí también hay que reconocer que tenemos grandes doctores. Hay que recordar que Fernando Alba Ixtlilxóchitl es el que va a hacer la primera recopilación de esa medicina herbolaria que existía aquí Pero es que exacto, tú ya se haría la referencia a una medicina herbolaria, a una medicina tradicional. En el caso de Pedro López viene con un conocimiento académico, ¿no? Médico, sí, o sea, médico. por eso decimos médico. Médico sí, pero como decía, contemplativos. Es otro tipo de medicina. Eso es más bien, ya los doctores nos podían decir, porque no había manera de abrir los cuerpos humanos. No se permitían las necropsias. Es en el Hospital de Jesús cuando se van a permitir, gracias a que ese hospital fue hecho de manera laica, que se permite. Inclusive aquí también se descubre la circulación de la sangre, porque la sangre sabían que existía la sangre, pero no sabían que circulaba la sangre. Bien. Bueno, pues aquí nosotros ya estamos llegando a la Plaza Garibaldi. Ya sin querer, nosotros llegamos a la Plaza Garibaldi, llegamos a la zona, quizá una de las zonas más tradicionales, quizá una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México. Obviamente en esta época, en esta temporada, pues bastante triste, bastante solitario el asunto por las cuestiones de la pandemia, que bueno, triste y solitario ya lleva algún tiempo, porque pues desde que se prohíbe tomar en la plaza es medio difícil venir a Garibaldi, porque antes era parte de la tradición. Que yo he afortunadamente venido a hacer unas visitas nocturnas aquí a Garibaldi. Sí, todavía tiene no es como antes, pero sí todavía tenía bastante vida nocturna hasta antes de la contingencia sanitaria. Sí. Bueno, aquí pues simplemente para hacer la alusión, en la parte baja, bueno, tenemos la presencia de San Antonio de Padua, a quien ya le volaron la cabeza al niño. Ya no tiene, ya perdió la cabeza. Perdió la cabeza, sí, exactamente, el pobre San Antonio de Padua, pobre niño. No será y en la parte parte alta, Garibaldi perder la cabeza, En la parte alta está la referencia a Santa Cecilia, la famosa patrona de los músicos. Santa Cecilia, una mujer que se dice en su martirio, ella iba cantando, ella iba tocando un arpa.
donde vemos claramente la palma del martirio y el arpa a que hace referencia. Y el arpa, sí, exacto. Vengan, vamos de este lado. Es aquí donde nosotros encontramos hoy en día el Salón Tenampa, como una de las cantinas más importantes de la Ciudad de México. Es el salón... Soy Salinas. ¿Qué? Soy Salinas de Gortari. Eres Salinas de Gortari, sí te pareces. No, bueno. Son las cosas que pasan cuando uno está grabando cosas. La cosa es que está el Salón Tenampa, uno de los salones más importantes que tenemos en la Ciudad de México, una de las cantinas más tradicionales que tenemos en la ciudad. En otros tiempos aquí estuvo también el famosísimo Salón Folies, el Salón Folies, que fue donde llegó a cantar nada más y nada menos que Pedro Infante. Era ese Salón Folies donde se encontraban a Pedrito Infante, donde se encontraban en su momento a Mario Moreno Cantinflas, donde se encontraba a María Félix, Agustín Lara, a la crema innata de la sociedad en algún momento, y donde estaba el salón, Salón Folies, exactamente sobre eje central, donde ahora se levanta Tropicana. Parte del Tropicana. Está el Tropicana y están algunos otros bares en esa zona. Ajá. Y bueno, pues ahí estaba el Salón Folies. Es este lugar al que llegó Pedro Infante, tradicional. Van cambiando muchos lugares de ubicación o de giros. Tenemos también, no sé si recuerdas, el Guadalajara de noche. Sí, que cambió hacia atrás. Bueno, que de hecho se está desapareciendo. Ya lo desaparecieron. Sí. Y ya está actualmente sobre la calle de República de Honduras, que se hace callejón, esa parte donde vamos a ver las esculturas de algunos grandes músicos de aquí de la tradición vernácula mexicana. Y bueno, aprovechando que nos encontramos aquí y que estábamos recorriendo estos barrios, sobre todo que hablamos de los concepcionistas, me gustaría que Abraham nos contara alguna leyenda, una leyenda que tiene que ver específicamente con el templo de las concepcionistas. Bueno, pues no venía preparado. En el convento de la Concepción se cuenta esta historia. Todavía dicen que en las noches una mujer suele verse en uno de los árboles de los alrededores del convento. Esta mujer, esta señorita, se había enamorado perdidamente de un hombre que le había prometido el sol, la luna y las estrellas. La señorita, que llevaba el apellido de Ávila, era hija de uno de los grandes conquistadores que habían llegado junto con Cortés. Sus hermanos tenían gran cantidad, grandes caudales de dinero en esta Nueva España. Obviamente no querían mirar a esta Mariana de Ávila casada con un crápula, con un pendenciero, con un cualquiera. Aquel hombre que seguramente solamente venía a quererse robar los dineros de la familia. Al muchacho que estaba tan enamorado de la señorita de Ávila, los hermanos le ofrecieron fuerte cantidad de dinero para que de una vez por todas dejara a la muchacha en paz. Él, con todo el amor que tenía, con todo ese cariño que sentía por la muchacha, aceptó el dinero. Se fue de la Nueva España y ella se quedó sumida en un gran dolor, en una gran pena, en una gran tragedia. Decidió que si no era aquel hombre con quien se casaría, sería entonces con Cristo. Así que se metió a profesar sus votos al convento de Santa Isabel. Sin embargo, pasaban los días, pasaban las tardes, pasaban las noches. Aquella mujer seguía embebida, pensando todo el tiempo en aquellos amores por aquel hombre que se había marchado. Le hicieron a aquel hombre escribir una carta en la cual decía que se había ido a España, en la cual decían que se había metido de caballero. Y después hicieron correr el rumor de que aquel hombre había muerto. Cuando a la señorita Ávila llegó la noticia de la muerte de su amado, decidió que en este mundo ya no había absolutamente nada para ella. Al final de cuentas, la vocación había sido errada, ni siquiera quería realmente ser una religiosa. Así que una noche salió de su celda del convento, caminó hacia la zona de las huertas, buscó un árbol, el más grande, tal vez el más frondoso. Exactamente con el escapulario del vestido, del hábito, hizo un nudo, se lo ciñó al cuello, amarró el otro extremo a una de las ramas del árbol y se ahorcó. Una de las novicias al día siguiente encontró el cuerpo colgando de la señorita de Ávila.
Fue un gran problema para todo el convento. Fue un gran chisme dentro de la Nueva España. Todos decían de aquella monja muerta. Tiempo después, algún tiempo después, aquel hombre que se había ido con el dinero de los hermanos Ávila regresó, un tanto arrepentido por haber dejado a la mujer, por haberle engañado. Aquel hombre vino y en catedral confesó lo que había pasado al enterarse de que aquella mujer que fuera su novia se había suicidado. Fue con el sacerdote y confesó lo que había hecho. Confesó que había recibido dinero, confesó que se había ido, confesó que le habían pagado. El cura denunció esto al Tribunal del Santo Oficio. La Santa Inquisición ordenó un proceso en contra de los hermanos de Ávila. Se les encontró culpables de la muerte de su hermana, porque ellos habían hecho todo lo posible porque eso sucediera. Así que se les condenó a morir ahorcados. Al final, aquella monja a la que no se le había dado una cristiana sepultura, se le sepultó en el coro bajo de aquel convento. Y ahí dicen que hasta la fecha, en los lugares que rondan, las calles que rondan el convento de la Concepción, se sigue apareciendo en las noches una mujer vestida de monja, solamente que en su vestido va sin escapulario, pues ese sigue todavía colgando en uno de los árboles del convento de la Concepción. Esa es la leyenda de la monja ahorcada. Ay, qué miedo. Y nos tenemos que ir. Nosotros les agradecemos a ustedes su presencia, su tiempo. Nos vamos de la transmisión. Nosotros creo que nos vamos al Tenampa o al mercado. Si nos vamos al San Camilito por San una Camilito. birria. Les agradezco mucho a Plumbago, a Erika y a Silvia por el botonier que nos han mandado. Un gran abrazo para ellas. Les invitamos a darle clic, like y todo a su página de Plumbago. Aquí van a aparecer. Activen las campanitas que puedan. Así como no deja de sonarle el celular a este hombre, pues igual ustedes. ¿Ah, soy yo? Pues vámonos. Pues eres tú, pues eres el único que está suene y suene. Gracias, cuídense Buenas mucho. noches, que descansen. Nos vemos.